Hola jóvenes, nuevamente. Luego vamos a hablar de hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar se define como aquella que en reposo es superior a 15 milímetros de mercurio y después o durante el esfuerzo mayor a 30 milímetros de mercurio. Es un tema relativamente sencillo, puesto que la hipertensión pulmonar habitualmente se debe a causas secundarias. Hay una clasificación según la OMS que son 5 grupos, siendo el grupo número 1 aquellos pacientes con hipertensión arterial idiopática, primaria o familiar. Y ahí también se incluyen los pacientes que tienen VIH, hipertensión portal, algunas sustancias o consumo de algunas sustancias como fármacos para bajar de peso, específicamente aquellos que inhiben la recaptura de serotonina. El grupo 2 son las cardiopatías del ventrículo izquierdo, valvulopatías. Aquí podemos incluir algunas cardiopatías hipertróficas, pericarditis restrictiva, cardiopatías congénitas pueden incluirse también en este grupo. El grupo número 3 va en relación a las enfermedades que cursan con hipoxemia, como aquellos casos de principalmente la EPOC, que es una de las principales causas de hipertensión arterial pulmonar. EPOC, apnea del sueño, fibrosis quística, neumonías intersticiales, etc. Las enfermedades tromboembólicas, que es el grupo 4, el grupo 5 misceláneos como histocitosis de células de Langerhans, sarcoidosis, entre otras causas menos comunes. Sin lugar a duda, la principal causa son las enfermedades que cursan con hipoxemia. Hay pacientes que podemos incluirlos aquí dentro de la hipoxemia que pueden tener manifestaciones o alteraciones de la caja torácica. Recientemente, bueno, antes de la pandemia, por ahí de enero, tuve en mi consulta a un paciente en diciembre-enero que 54 años, posoperado de varias cirugías de columna torácica y dorsal alta por un accidente en la infancia. Una persona que tuvo un desarrollo limitado de la fuerza y la movilidad de sus extremidades inferiores, y me llegó a mí con datos francos de falla cardíaca: disnea, galope, incurgitación yugular, edema de extremidades inferiores. Y bueno, pues le mandé un ecocardiograma, lo mandé a hacer BNP y laboratorios para ver cómo estaba su función cardíaca y renal, y el BNP salió mínimamente elevado. El eco demostró crecimiento de las cavidades derechas y un funcionamiento completamente normal del lado izquierdo. El siguiente paso fue hacerle una tomografía. La tomografía demostró fibrosis pulmonar por un fenómeno restrictivo también de la caja torácica secundaria a las múltiples cirugías que tenía. Entonces este hombre hizo hipertensión pulmonar leve a moderada medida por ecocardiograma, tenía alteraciones del ventrículo derecho y se comportó con disnea como si fuera un patrón típico del ventrículo izquierdo. Puede ser difícil, en algunos casos al paciente con EPOC y con insuficiencia cardíaca puede tener una alteración de ambas cámaras y entonces tener un corazón así, hipertrófico acá, y en un paciente que llega con disnea y con una radiografía que vemos un corazón discretamente hipertrófico, la única manera de saber de dónde viene esta alteración es hacer un ecocardiograma o un BNP y descartar otras causas de hipertensión pulmonar. Como les decía ahorita, todas estas causas tienen que ser revisadas. La hipertensión pulmonar idiopática o primaria es extremadamente rara. Se estima que son cerca de 15 casos por millón de habitantes. Eso significa que en Mexicali debe haber unos 10 a 15 casos dando vueltas de hipertensión pulmonar primaria idiopática. El grupo de edad que más se afecta son las mujeres en etapa joven, 34, 40 años, llámese joven, 40 años, y que se manifiesta principalmente por disnea. Hay una carga genética, alteraciones genéticas específicas para este tipo de casos, y son casos demasiado complejos para su estudio y su pronóstico lamentablemente no es muy bueno. Para la mayoría de las demás causas de hipertensión arterial pulmonar, como lo son las tromboembolias crónicas o agudas, el paciente con EPOC, el paciente con apnea del sueño, evidentemente el manejo de estos pacientes será encaminado a la enfermedad de base. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene 30 años, que tiene disnea, tiene obesidad mórbida, se queda dormido, ronca, le hago una polisomnografía, hago estudios y demuestro que tiene síndrome de apnea, hipoapnea
del sueño obstructiva del sueño, pues este paciente, si yo le hago un eco, a lo mejor me encuentro con un hipertrofia ventrículo derecho, que ustedes ya saben se puede ver así, heces profundas en D1, ABL, D5, D6, o con Rs altas en B1 y en B2, o con bloqueos de rama derecha. Son manifestaciones eléctricas habituales del paciente con hipertensión pulmonar y con hipertrofia ventrículo derecho. Este paciente, evidentemente, su hipertensión pulmonar va a mejorar en la manera en que yo mejore su mecánica ventilatoria. Entonces, el tratamiento de la hipertensión pulmonar de este paciente va a ser encaminado al uso de CPAP por la apnea del sueño, y esto va a mejorar, evidentemente, las variables hemodinámicas a nivel de la circulación pulmonar. Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar secundaria, es decir, grupo 3, 4, 5, grupo 1 asociado al uso de fármacos, estos pacientes, pues se trata la causa. Si está tomando anorexígenos y inhibidores de la recaptura de serotonina, pues se los quito, y esto puede disminuir las resistencias vasculares y mejorar la hipertensión pulmonar. Pero si el paciente tiene hipertensión en etapa clase 1A de la OMS, que es aquel paciente con enfermedad familiar o genética, estos pacientes van a tener que ser sometidos a un escrutinio para descartar todas las causas de hipertensión pulmonar para yo quedarme con la hipertensión pulmonar primaria o idiopática, y posterior a ello proceder a hacer una prueba de vasodilatadores que consiste en administrar un vasodilatador como óxido nítrico, ecoprostenol, algún adenosina, algún vasodilatador que me permita evaluar que al administrar este vasodilatador la presión arterial pulmonar descienda, lo cual significa o traduce en una prueba de vasodilatadores positiva, es decir, responde al vasodilatador. Si estos pacientes responden al vasodilatador, tienen un punto a favor, porque estos pacientes se podrán tratar con calcio antagonistas de hidropiridínicos y les puede ir bien según la clase funcional. Pero si el paciente tiene una prueba negativa, entonces habrá que buscar alternativas de tratamiento como antagonistas de la endothelina 1, prostanoides, antagonistas o inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafil, etcétera, que son fármacos que se pueden dar en conjunto para tratar a estos pacientes. Son complejos, son difíciles. La absorbilidad de estos pacientes anda alrededor de 2.5 a 5 años. No les va muy bien. Pero en cambio, si yo volteo a ver un paciente con EPOC, lo meto a terapia de rehabilitación, que ya tiene hipertensión pulmonar, le pido que deje de fumar, le doy broncodilatadores, evito que se esté agudizando a cada rato, pues a ese paciente le puede ir mejor. El paciente cuando tiene hipertensión pulmonar, independientemente de la causa, y genera ya una cardiopatía del ventrículo derecho, esto automáticamente le llamo cor pulmonar. Es decir, es insuficiencia cardíaca derecha, secundaria a hipertensión arterial pulmonar. ¿Ok? Tanto la hipertensión pulmonar como ya el cor pulmonar en manifiesto, pues se van a tratar a través de la corrección o el mejor control de la causa o enfermedad de base. Ese es realmente el asunto que tenemos que tratar. Es demasiado frecuente la hipertensión arterial pulmonar. Es con el paciente con hipertensión arterial sistémica, solo que aquí no hay una cifra en la cual tenga que bajar la presión arterial. Yo solamente tengo que controlar la enfermedad de base. Por ejemplo, la hipoxemia es una condición que dispara hipertensión pulmonar. La obesidad es una condición que dispara hipertensión pulmonar. Por cada exacerbación del paciente que tenga de EPOC, le estoy dando en la torre a la hipertensión pulmonar y le estoy llevando a que el paciente desarrolle cor pulmonar. Del grupo de causas de hipertensión pulmonar, como es la EPOC, la apnea del sueño, son temas que se ven en neumología. Creo que en neumología no ven embolismo pulmonar, y el embolismo pulmonar es una entidad bastante frecuente, y le llamo embolismo pulmonar, no tromboembolismo pulmonar, porque hay causas distintas de embolismo. Uno es el aire, la grasa, la médula ósea, que muchas veces comparte este mismo escenario. Hay embolias sépticas, hay embolias de líquido amniótico, y está la tromboembolia, ¿no? Definitivamente la más frecuente es la tromboembolia. Ahorita vamos a hablar de los factores de riesgo. El líquido amniótico, pues no cabe la menor duda que no hay para dónde hacerse, ¿no? Esto es mujeres embarazadas en la etapa final del embarazo, durante el parto,
o durante el puerperio inmediato. Sépticas habitualmente obedecen a focos múltiples, endocarditis de la válvula tricúspide, médula ósea, pues solamente viene de fractura de huesos largos principalmente, pero me voy a quedar con estas tres que son muy frecuentes. La embolia grasa tiene un sinfín de causas. Una de ellas es la fractura de huesos largos, sin lugar a duda. Paciente que posterior a una fractura de tibia, de fémur, desarrolla disnea, palpitaciones, hipoxemia, petequias en la región anterior del tórax, hay que sospechar en este paciente con embolia grasa. Un paciente que se sometió a procedimientos quirúrgicos y está séptico por una pancreatitis grave, necrótica, hemorrágica, la saponificación de las grasas y la lesión vascular en el retroperitoneo puede promover el riesgo de embolismo graso. Un paciente con quemaduras, un paciente por la destrucción de tejido graso y lesión vascular. Los pacientes que se inyectan aceites, literalmente aceite de cocina para aumentar o modelar en los glúteos, los pacientes o las personas transgénero que están modificando su cuerpo para poderse ver más atractivas, y también puede llegar el caso a la mujer o al hombre, pero habitualmente lo hacen las personas transgénero, se inyectan cemento, silicón, aceite de cocina, y en el mejor de los casos van a hacer una lesión cutánea, una necrosis, una fascitis, pero muchos de esos se inyectan directamente al torrente circulatorio y es grasa que va directamente al pulmón. Recuerden que eso va por la ruta venosa hasta el ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Los pacientes que están sometidos a infusiones prolongadas de fármacos cuyo contenido es oleoso, por ejemplo el propofol es uno de ellos, es un sedante que se utiliza mucho en las terapias intensivas, que a infusiones prolongadas puede aumentar el riesgo de embolismo pulmonar. El uso de nutrición parenteral por el contenido de lípidos tan altos que tiene, y esto puede ser complejo porque un paciente que está intubado en la terapia intensiva por una fractura de cráneo, hemorragia cerebral, fractura de huesos largos, con neumonía asociada al ventilador, intubado, sedado, con nutrición parenteral, de repente hace disnea, hace desaturación, taquicardia, incluso puede hacer fiebre, y uno piensa que se está reinfectando, y muchas veces son pacientes que hicieron ya una embolia pulmonar. El aire definitivamente no es porque una burbujita se fue en la venoclisis o se la inyecté, sino esto se llama enfermedad descompresiva, y es algo que afecta directamente a las personas que practicamos el buceo. Cuando uno aprende a bucear en un sistema organizado y de certificación, te enseñan la fisiología del buceo, cuál es la profundidad máxima que debes de alcanzar, cuál es la velocidad de ascenso, cuál es el tiempo de estancia en el fondo, cuál es tu tiempo de superficie o el intervalo de superficie para evitar acúmulo de nitrógeno y después hacer un embolismo aéreo, cuándo te debes de subir un avión después de bucear. Y esto es muy importante porque ustedes están para saberlo, yo para contárselo, que la ley de Boyle-Mariotte les dice que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión a la cual se somete un contenido, y esto depende obviamente también de la temperatura. Entonces, a una temperatura constante un gas, su volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué significa? Si aquí en la superficie tengo una atmósfera de presión, a 10 metros tengo 2 atmósferas, pero el volumen está dividido a la mitad. El volumen es inversamente proporcional a la presión a la que se somete. A 20 metros son 3 atmósferas y el volumen se hace en un tercio. A 30 metros son 4, a 40 metros son 5 atmósferas, y aquí el volumen se compacta a un cuarto y a un quinto respectivamente. Esto significa que la densidad también del gas aquí se va a multiplicar por 2, por 3, por 4 y por 5. Es decir, si aquí respiro 79% nitrógeno y 21% oxígeno, multiplíquenlo por 5, cuánto nitrógeno estoy absorbiendo, y la capacidad de según la ley de Dalton y la ley de Henry, en base a la solubilidad de este gas, aquí abajo multiplicada por 5, pues evidentemente mi cuerpo se va a saturar de un gas llamado nitrógeno. ¿Qué pasa si yo subo de aquí para allá? Va a pasar lo que pasa con una Coca-Cola, con ustedes la agitan y la abren, sobre todo estando caliente. Las moléculas del gas se van a expandir y va a aumentar dramáticamente 5 veces el tamaño
de esa molécula, de ese gas. Entonces, un paciente que asciende rápidamente durante un buceo puede descompresionarse, pero también un paciente que estuvo buceando repetidas veces en una playa en Cancún, por ejemplo, en Cozumel, viene buceando todos los días durante 4 días, 2 buceos hasta 3 buceos al día. La cantidad de nitrógeno que ha estado absorbiendo durante todos estos días es demasiado alta, que tienes que darle de 18 a 24 hasta 48 horas para que se elimine ese nitrógeno. Porque de lo contrario, cuando te subas a un avión y este avión despegue a partir de 10 a 12 mil pies de altitud, esta persona puede hacer enfermedad descompresiva en el aire, independientemente de que las cabinas sean presurizadas. Las cabinas de los aviones no se presurizan a una atmósfera, se presurizan a menos de una atmósfera, 0.94, 0.96 atmósferas, y eso es suficiente para que en base a la cantidad de nitrógeno que trae la persona puedan convertirse en burbujas de aire en los tejidos, en el pulmón y en el cerebro, y en el torrente circulatorio obviamente, y haga la enfermedad descompresiva. El paciente con enfermedad embólica grasa requiere oxígeno, hidratación, medidas de soportes y ocupaminas, por ejemplo, para quedárselas, y en algunos casos se han reportado el beneficio del empleo de esteroides. En los pacientes con enfermedad descompresiva requieren manejo en una cámara hiperbárica, es decir, meterlos a un tubo en donde se mete presión dentro de ese tubo. El paciente, hacemos las veces de volverlo a meter al agua, claro que es un ambiente controlado en una cámara hiperbárica, que está el paciente, y entonces aquí aumento la presión hasta 3 atmósferas y progresivamente le voy quitando presión. Estas son cámaras de una sola persona, pero hay cámaras grandes. Creo que ahí les puse una presentación, una foto, en donde estas cámaras puede haber el paciente, 2, 3, 4 pacientes, puede haber un paciente en etapa crítica, con el personal médico de enfermería ahí adentro, intubado. El personal se somete a la presión atmosférica del mismo paciente, pero se va a descomprimir de manera progresiva, no le pasa absolutamente nada a ese paciente. Son las medidas que hay que tener, y créanme que es muy frecuente ambas enfermedades embólicas. La grasa, he visto cantidad importante de pacientes. La aérea, pues ni se diga, también he visto muchos buzos que vienen de San Felipe con enfermedad descompresiva. Quizás la más frecuente y la que más atención le ponemos muchas veces, erróneamente, es la tromboembólica. Hay factores primarios y factores secundarios. Los factores primarios son alteraciones de la sangre, trombocitosis esencial, eritrocitosis, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, de antitomina 3, factor 5, antifosfolípidos, etc. Son trastornos primarios de la sangre, y aquí vamos a meter al COVID, porque el COVID hoy en día ya está demostrado que desarrolla enfermedad trombótica. Es un factor primario por propia alteración de la sangre que puede llevar a ello, al evento trombótico. Y los factores secundarios son la obesidad, viajes a largas distancias. Siempre les pongo el ejemplo: señora que trabaja en una oficina, que está 8 horas trabajando en la oficina, pero realmente su actividad física en 6-8 horas es muy baja. Sale de casa, va a casa, come, se junta en el cafecito o se pone a ver Netflix, series, etcétera. No hace actividad física, está en sobrepeso, no es diabética, no es fumadora, tiene 50 años, y ese es su ritmo de vida. Y de repente ya se acabó la cuarentena, ya abrieron todos los parques, ya vio todo, y deciden irse a Las Vegas, y se va a Las Vegas. Y entonces la señora con toda la familia se va a Las Vegas, después de estar todos los días trabajando en la oficina sin hacer ejercicio. Aumenta la éstasis sanguínea en sus piernas y se va 6 horas sentada en un vehículo hasta Las Vegas. Esas son las condiciones que pueden aumentar el riesgo de enfermedad tromboembólica. Factor secundario: hipertensión, diabetes, obesidad, ya dijimos. La EPOC es un factor de riesgo, la insuficiencia cardíaca es un factor de riesgo, la sepsis es un factor de riesgo, la postración es un factor de riesgo. 5 ramas quirúrgicas: neurocirugía, ortopedia, urología, oncología y ginecología. Son las principales ramas de la cirugía que aumentan el riesgo de enfermedad tromboembólica. Me tocó el caso de un canadiense que vino a operarse, que vino a atenderse aquí al Hospital de la Familia hace unos años por una infección urinaria y era una urolitiasis. Entonces le pusieron un catéter doble J, vieron que tenía hiperplasia prostática, lo decidieron dejar para un segundo tiempo. Pero el solo hecho de manipular a esta persona de 64 años,
hipertenso, no fumador, con fibrilación auricular paroxística, que venía de Canadá y que estaba ahí por la piedra en la orina. Le pusieron un catéter doble J y a los 5 días llega al hospital de la familia, siendo hipertenso, con un cuadro clínico típico del hemorragia pulmonar. Disnea, palpitaciones, hipertensión en 160-100. Entonces, bueno, llegué a verlo yo, le puse nitratos, una radiografía típica de congestión pulmonar, cardiomegalia grado 1. Le puse nitratos, le puse vasodilatador, le puse diurético, oxígeno, la presión mejoró. El paciente estaba con 120-70 ETA en 30 minutos, pero a los 30 minutos había orinado muy poco y estaba disneico y taquicárdico. Este paciente, dije, ya no tiene falla cardíaca, ya debió haber salido de la falla cardíaca para un paciente que no estaba tan grave. Traía falla renal, un poquito, de 1.6, y le mandé el dímero D péptido. El péptido estaba discretamente alto, el dímero D estaba alto, y al día siguiente, porque en ese momento por el daño, la lesión renal aguda, no le pude hacer la angiotac, lo que hice es quitarle el diurético, lo hidraté, mejoró, aún así seguía taquicárdico. Al día siguiente con 1 de creatinina lo metimos a la angiotac y salió positiva por una tromboembolia pulmonar. El comportamiento clínico era típico de la insuficiencia cardíaca. De hecho, es el principal factor de riesgo, pero también diagnóstico diferencial del embolismo pulmonar, tromboembolismo pulmonar. Entonces, la cirugía es algo tan frecuente que se nos puede pasar, y hay pacientes que están haciendo embolias repetitivamente. Definitivamente hay que tener una sospecha clínica para esto, y esa sospecha clínica se hace con el cuestionario de Wells o con el score de Ginebra. Cualquiera de los es útil, es válido, están validados a nivel internacional, son prácticos, y en base a ello uno determina hacer alguna serie de estudios muy sencillos. Si el paciente tiene una probabilidad baja por cuestionario de Wells o de Ginebra, el dímero D negativo me descarta la enfermedad. Si la probabilidad es intermedia o alta por Wells, este paciente no ocupa dímero D, este paciente ocupa una angiotac. Y si la angiotac es positiva, pues el paciente tiene una enfermedad. Si la angiotac no es concluyente, tengo que hacer un ultrasonido Doppler de extremidades inferiores para estar rastreando la enfermedad tromboembólica en extremidades inferiores. Y si sale negativa, me puedo repetirla a la semana o a las 2 semanas, y hasta entonces podré descartar la enfermedad. Si es necesario, puedo meter al paciente a un cateterismo pulmonar para encontrar la enfermedad. Obviamente requiere de un buen aparato, de un buen técnico y de un buen radiólogo que sepa ver angiotomografías pulmonares para buscar embolia pulmonar. No es una tomografía tan sencilla de interpretar y tampoco de realizar, tiene que ser técnicamente satisfactorio. Bien, los pacientes que tienen diagnóstico de tromboembolia pulmonar, tengo que hacer una evaluación de la gravedad. Para eso está el PESI, el índice de severidad de la embolia pulmonar. Por eso los puse en la presentación, revísenlo. Pero ayuda mucho los auxiliares de diagnóstico para poder hacer algo importante, como todas las enfermedades, que es la estratificación. ¿Qué tan grave es el paciente? ¿Cómo lo voy a abordar desde el punto de vista terapéutico? Y los auxiliares de diagnóstico me ayudan a estratificar eso. Por ejemplo, tengo varios auxiliares de diagnóstico. La radiografía de tórax. La radiografía de tórax puede ser normal en el 30% de los casos. La mitad o cerca del 70% pueden tener cardiomegalia, congestión, datos de falla cardíaca. Entonces debo ser cauteloso en interpretar las manifestaciones clínicas, los factores de riesgo, y saber hacer adaptaciones durante la evolución, como el caso del canadiense que les dije, parecía falla cardíaca, 30 minutos no respondía igual, no es falla cardíaca, algo más tiene. Radiografía tórax. El electrocardiograma, la mayoría de las manifestaciones pueden ser taquicardia sinusal solamente. Pueden ser taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, rara vez pueden debutar con muerte súbita, lo puede hacer fibrilación o taquicardia ventricular, pero hablaremos ya de un paciente con una embolia masiva, que está prácticamente
en los últimos de su vida. El electrocardiograma con un bloqueo de rama derecha, de das de Higgs de nueva aparición, o datos de sobrecarga del ventrículo derecho, perdón, en el electrocardiograma, es decir, de B1 a B4, sobrecarga sistólica, son datos de sobrecarga, son datos de lesión o disfunción ventricular derecho. El dímero D, obviamente dijimos que descarta cuando es negativo, en probabilidad baja. El BNP me ayuda a establecer si sale positivo, este paciente tiene también disfunción ventricular derecha, al igual que las alteraciones del electro. La angio es diagnóstica y el eco. El eco puede ser diagnóstico, pero sobre todo es estudio para estratificar. Entonces, podemos meter a la angio aquí, gamograma de ventilación perfusión o cardioresonancia. Hay estudios diagnósticos, hay estudios que estratifican y hay estudios que descartan. La radiografía sirve para descartar otras patologías. El electro me ayuda para diagnosticar otras patologías, pero también para estratificar. El dímero D me ayuda para descartar, el BNP me ayuda para estratificar, la angio me ayuda para diagnosticar y el eco puede ser para diagnóstico, pero sobre todo para estratificar. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una probabilidad alta o intermedia, no necesito un dímero D, porque el dímero D es un estudio para descartar. Ya mi posibilidad se elevó a lo intermedio o a lo alto, necesito un estudio diagnóstico. 100% diagnóstico. La angiotac es diagnóstica en el 98% con el 98% de precisión. No le hago un eco para diagnosticar, le hago el eco para estratificar, pero lo complemento siempre uno con la otra. Si tengo un paciente con probabilidad baja, no me voy a echar el recurso de radiar al paciente o de ponerle contraste cuando un estudio sencillo de sangre me lo puede descartar por completo con una certeza de descarte del 99.6%. Es extremadamente alto. Entonces, en base a la estratificación y a los estudios diagnósticos es que yo puedo definir lo que voy a hacer con el paciente. Y uno de ellos es el paciente, ¿cómo lo voy a clasificar? Un paciente que tiene una embolia masiva, submasiva o no complicada. Aquí podemos hablar de las manifestaciones clínicas, de la disfunción del ventrículo derecho y del daño al miocardio. Por ejemplo, aquí también se requieren troponines. Por ejemplo, aquí depende mucho si el paciente tiene o no hipotensión, que es muy importante. El espectro clínico de la tromboembolia, al igual que de todas las enfermedades, es muy amplio, desde un paciente con discreta disnea, con discretas palpitaciones, al paciente que desarrolla muerte súbita, pasando por el dolor torácico, la disnea y la pierna hinchada morada con datos de trombosis venosa. Entonces es muy amplio el espectro clínico, pero desde el punto de vista clínico lo que más me manifiesta el paciente con embolia pulmonar es palpitaciones y disnea. Y para la estratificación tiene hipotensión o choque. Hipotensión, llámese una pérdida de 40 milímetros de mercurio en base a la basal, choque, sistólicas menores a 90. El paciente con embolia masiva tiene hipotensión y choque, pero el de la submasiva y el de la no complicada no lo tiene. El paciente tiene datos de disfunción ventricular derecha, sí, no. ¿Y tiene daño miocárdico? Sí, no. ¿Se fijan? El no complicado no está hipotenso, no trae disfunción medida por eco, por electro o por BNP, que son los tres elementos para medir disfunción ventricular. BNP elevado o alteraciones eléctricas como el bloqueo de rama derecha, sobrecarga sistólica, elevación del segmento ST o las alteraciones ecocardiográficas. Y el daño miocárdico medido por troponinas en una curva enzimática, como la del infarto. Pero aquí tengo tres escenarios. El menos grave de la submasiva es no disfunciona, pero sí hace elevación de troponinas. El siguiente en gravedad es sí disfunciona, pero no eleva troponinas. Y el más grave de la submasiva es disfunciona, eleva troponinas y está estable hemodinámicamente, aunque no es cuestión de nada que entre en hipotensión.
Estos tienen un tratamiento muy específico. Este puede ser sometido a tratamiento intervencionista. Este es intervencionismo o trombolisis. El intervencionismo consiste en meter un catéter a la arteria pulmonar, aspirar y sacar el trombo. Y el intervencionismo, el farmacológico, pues es poner un trombolítico, al igual que en el infarto del miocardio, y destruir el coágulo. Entre más joven sea el evento, más posibilidad de destruir el coágulo. No es lo mismo tronar un coágulo de 2 o menos de 1 milímetro de la coronaria a uno de 2 centímetros de la arteria pulmonar, que eso implica mucho la posibilidad de éxito entre trombolizar una embolia pulmonar y un infarto del miocardio. Todo se anticoagula. Esto solamente anticoagulación. Este que está con disfunción y con daño miocárdico, pero que no ha hecho hipotensión, vale la pena considerarlo, meterlo a cateterismo, sacar el trombo. Y este, pues definitivamente, o cateterismo o trombolisis. La trombolisis no aplica aquí, solamente aplica para la embolia masiva. Un paciente que hace hipotensión y choque, su camino a la muerte es casi inmediato. Y una vez que entra en parada cardíaca, la posibilidad de reanimación exitosa es muy baja. Les puedo decir que todos los pacientes con embolia pulmonar, tromboembolia pulmonar que me ha tocado reanimar, tromboembolia, porque los que he reanimado con embolias grasas y embolias de líquido amniótico tampoco han salido. Ninguno ha salido vivo, ninguno. Es una enfermedad rápida y catastrófica, pero que se puede prevenir. Por ejemplo, el hecho de tener pacientes postrados en cama, en un hospital o en casa incluso, implica darles anticoagulación, cuando menos profiláctica. Coronavirus nos ha enseñado que los pacientes con elevación de dímero D, que está dentro del protocolo de evaluación integral del paciente con coronavirus, aquellos pacientes que tienen elevación del dímero D o elevación del fibrinógeno, hay que anticoagularlos para disminuir el riesgo de que hagan tromboembolia pulmonar. La anticoagulación se va a reservar para administrarla por 8 meses en causas secundarias, y en 8 meses se tendrá que revisar si se puede extender a 1 o a 2 años, dependiendo de los valores del dímero D, que es algo que se puede estar midiendo. Habitualmente a los 10 días, 14 días de haber iniciado la anticoagulación en etapa aguda, el dímero D se debió haber resuelto. Es decir, se andaba en 3000 cuando el dímero D máximo es de 400, a veces en los laboratorios va variando. Al día 10 de iniciar la anticoagulación, este dímero D de 3000 debe haber bajado a 400, a 380. Y de todos modos lo tengo que medir al final del tratamiento. Si no baja este dímero D, a los 10 días, 2 semanas de tratamiento, es muy probable que este paciente tenga un cáncer de fondo, que es una causa también frecuente de tromboembolia pulmonar, y habrá que buscarle el cáncer a estos pacientes. Los pacientes que se anticoagulan de por vida, pues obviamente son aquellos que tienen una alteración genética, trombocitosis esencial, deficiencia de proteína C, proteína S, antifosfolípidos. Ellos tendrán que tener anticoagulación de por vida. ¿Cuál es el anticoagulante que se debe utilizar en la etapa aguda? O heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular de manera inicial, pero una vez que inicie esto yo tendré que migrarlo a 2 alternativas: antagonistas de la vitamina K o los nuevos anticoagulantes orales. Nuevos orales anticoagulantes. Ahí es donde entran el dabigatran, apixaban y rivaroxaban, que son los más frecuentes. Yo en lo personal, no lo voy a mencionar a los demás representantes del laboratorio, uso los 3 para no entrar en conflicto. Algunos de ellos tienen ya un antagonista para revertir los efectos anticoagulantes. No voy a decir nombres, pero bueno, dabigatran, rivaroxaban y apixaban son las sales que están disponibles en el mercado para tratar a estos pacientes. Por último, hay algunos pacientes que no van a ser candidatos a ponerles anticoagulante o a trombolisis, y van a ser candidatos a ponerles un filtro de la vena cava, y viene en su presentación al final la diapositiva de quiénes son los que tienen indicación de poner un filtro de la vena cava para disminuir el riesgo de que cuando se encuentre una fuente de trombos en la parte inferior en la pierna, disminuir el riesgo de que esté llegando al pulmón. Ojo, los pacientes que tienen una coagulopatía primaria, de nada sirve ponerles un filtro de la vena cava, porque esos pacientes pueden hacer trombosis cerebral, pulmonar, renal, en donde quieran. Y
si yo tengo la fuente primaria acá en la pierna, puedo poner el filtro solamente para que los trombos que están en la pierna no viajen al pulmón, pero independientemente de eso el paciente puede hacer un trombo en el pulmón de manera primaria. Espero que haya sido de su utilidad. Nos programamos para las pláticas de sesiones de preguntas y respuestas por Zoom en el transcurso de estos días.